que si puedes soñar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora que nos estés viendo. Nos encontramos en nuestro capítulo número 4 de nuestro podcast, ¿Ya para qué? Y por supuesto tenemos una excelente invitada el día de hoy. Verónica Zarango, psicóloga organizacional, qué gusto, gerente general de Vida Consciente. Vida Consciente es un espacio que va a trabajar mucho desde el ser, de la transformación, desde el ser de la persona. Entonces, qué gusto, Verónica, tenerla aquí en este espacio de transformación. Muchas gracias por la confianza. Siempre es un gusto poder compartir estos espacios, sobre todo con la audiencia, porque hay personas que están pasando por situaciones muy difíciles, que la economía, que el bienestar de la salud física, que el mental, que la familia, y no saben qué hacer. Entonces, el estrés financiero, el estrés en sí emocional, el de la familia, y queremos nosotros pasar ese mensaje, que hay otras formas de vivir, que hay otras formas de pensar, hay otras formas de vivir una vida más plena y más consciente. Qué bien, qué bien. Miren, estamos aquí justo en su espacio. Yo lo considero un templo que da paz, porque inclusive la música, el espacio es súper chévere, relajante. Entonces, bueno, quien les saluda, Mr. Simba, y bienvenidos a este podcast. Vamos a continuar entonces a hablar un poquito de la historia del por qué Vida Consciente, por qué se dio. Verónica también es emprendedora ya de hace muchos años atrás, que se ha enfocado en cuidar el bienestar emocional de las personas. Entonces, vamos a ir un poquito desde la historia del por qué. Primerito, ¿por qué Vida Consciente? Wow, es un tema que me inspira mucho y me llega al corazón la pregunta, porque nace Vida Consciente desde un dolor. Y justamente creo que los emprendedores necesitamos identificar ese dolor para convertirlo en nuestro propósito de vida. Recordemos que las situaciones que nos pasan son mensajeros, y cuando escuchamos esa voz, ese mensaje, podemos encontrar ese propósito de vida, ese Ikigai. Y justamente sale Vida Consciente desde una vida completamente estresada, de una vida a lo mejor sin un rumbo claro. De hecho, este es el negocio número 15 de varias ideas que se han escrito, se han plasmado, se han ejecutado en una primera etapa, pero no se han concretado. Entonces, yo creo que parte del éxito es justamente la perseverancia de haber seguido. A ver, esta idea no es perfecto, la siguiente va a ser, esto tampoco, me quedan menos opciones, quiere decir que voy llegando a esa meta. Y es un camino de estrés laboral. Digo aquí, laboral porque es lo último. Sí, y aquí es algo muy, muy, muy bonito, porque vamos primero, porque la gente también que no conozca cómo diferenciar los diferentes, si son tipos o tal vez son diferentes estudios, cómo se estructura, vamos a ver, cómo se estructura la psicología organizacional, psicología clínica, psicología educativa, psicología forense, ¿en qué rama está especializado usted específicamente para que las personas que nos están viendo sepan con qué experto estamos en este momento? Eso es súper importante, porque cuando hablamos de estrés laboral, que fue la inspiración de Vida Consciente, nace de un estrés laboral extremo. Y aquí es cuando las diferentes áreas de la psicología se van especializando en lo que es psicología general. Ahorita tenemos, antes no había mucho esa área, pero tenemos la psicología clínica, que está netamente a un ámbito psicoterapéutico, enfocado a personas que tienen situaciones, tienen dificultades emocionales y quieren superar. Luego tenemos la educativa, que está dentro de dificultades, condiciones educativas. Tenemos la psicología infantil y psicorehabilitadora, que se enfoca directamente en situaciones emocionales en la etapa de la infancia. Y finalmente tenemos la psicología organizacional o industrial, que se conocía anteriormente, que son situaciones laborales. Y claro, esto impacta el estrés laboral, o la psicología organizacional impacta en la familia, porque quienes proveen del dinero son los padres que trabajan en una empresa, en una organización, y el clima laboral implica muchísimo y genera muchísimo estrés
financiero, porque a ver, ¿qué pasa si me votan? Claro. Dice el trabajador. No tengo dinero, entonces se genera ese estrés financiero, ese estrés laboral que se lleva al hogar. Y justamente así es como salió el programa de transformación personal, que son para las personas que están sufriendo un tremendo estrés laboral. O sea que básicamente nos enfocamos en psicología organizacional o psicología laboral. Sí, correcto. Sí, correcto. Estamos bien, entonces estamos aprendiendo también bastantes términos aquí en esta charla del día de hoy. Y vamos también a algo más profundo. ¿De dónde nace el tema de la psicología? Porque sabemos que en épocas anteriores como que la psicología no era tan bien vista, ¿no es cierto? Tan considerada ciencia. Exacto. E inclusive es como que nunca la mayoría de personas o las generaciones, como que la psicología, de hecho la generación, los baby boomers que se les decía anteriormente, no creía mucho en este tema de la salud mental. Entonces, ¿de cuándo a cuándo es como que se cambia esta transformación? Es decir, sí, que la psicología es parte de una ciencia, y es muy importante que todas las personas ahora ya vayan a terapia, ¿verdad? Entonces, ¿desde cuándo hay esta transición en el que sí es importante y se convirtió inclusive en un tipo de modelo de negocio y decir, claro, mi objetivo es ayudar a las personas a través de las emociones, pero ¿desde cuándo fue ese cambio y qué tan duro fue llegarle a ese público objetivo? Es un reto muy grande y la pregunta es muy importante, por eso es que cuando vienen personas de más edad, de 60 años para arriba, no tienen mayor convicción de la importancia de la psicología. Y es que fue muy complejo que la psicología sea considerada como ciencia. Recordemos que para la ciencia clásica tenía que ser medible, tenía que ser calculable. Entonces la ciencia clásica solamente ponía a las ciencias básicas como ciencia. Y luego de muchos estudios, y aquí están varios precursores para que la psicología sea considerada como ciencia. Entonces, esa parte del inicio de la psicología y de la etapa, que aquí más o menos la Universidad de Ciencias Psicológicas tiene más o menos 60 años, fue la segunda de Latinoamérica, nuestra Facultad de Ciencias Psicológicas. Entonces, eso hace que un poco las personas que tienen más edad no tengan mucho esa apertura para poder ir al psicólogo. Eso por un lado, de que no ha sido considerada pronto como ciencia. Lo otro es muy importante que las personas tienen más edad y tienen menos flexibilidad mental. Aunque actualmente se conoce que tenemos la neuroplasticidad y dice que la mente a toda edad puede aprender. Puede aprender, quiere decir que no hay restricción. Antes se creía que nacíamos con una cantidad de células nerviosas y que luego se acababan. Pero ahora sabemos que no. Se pueden regenerar. Sin embargo, sí hay una tendencia más hasta los 34 años en donde el cerebro es más plástico, más flexible. Pasado esta edad es un poco menos flexible y ahí es un reto muy importante para todos los que estudiamos y los que estamos trabajando dentro del bienestar emocional. Es un reto grande poder llegar a ese mercado. De hecho, ese mercado está cautivo por ahora, porque estamos enfocados hacia los que sí están más flexibles. Y es un reto muy grande el tema de psicoeducación. Es por eso que hay muy poquísimos psicólogos que se arriesgan a ponerse un consultorio. ¿Y a qué nos referimos a psicoeducación? ¿De qué se trata ese término que para mí y para la comunidad imagino que es nuevo? Sí, la psicoeducación es hablar de temas, de conocer sobre la mente, el funcionamiento de la mente, el funcionamiento del ser, del alma, del espíritu. Están más agrupados esos tres términos, que tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo emocional. ¿Y qué tan cierto es que el ser humano solo explota el 10% de su capacidad cerebral? ¿Es correcto eso o solo es un cliché? No, eso es correcto y tiene relación justamente con la conciencia y el subconsciente. Se dice que el 95% de nuestra vida está en el subconsciente. Y en parte es bueno. ¿Por qué? Porque no vamos a estar aprendiendo todos los días cómo caminar. Ya eso ya lo aprendimos una sola vez. Y eso está bueno.
Sin embargo, hay otra área en la que sí tenemos que ir actualizando el chip mental, despertando conciencia, que podamos tener una versión de nuestro pensamiento a noviembre 2025. Porque a veces la persona se queda en 8 años donde sufrió una pérdida de algún familiar. Se queda en la emoción de la pérdida de su primer pareja, en la pérdida de un hijo. Entonces lo que necesitamos es ser conscientes y actualizar ese chip mental para poder progresar, para tener una vida más sana y más consciente. Pero ¿cómo lograríamos a esas personas que están como que aún no tienen ese chip o esa creencia, esa mentalidad, lograr un cambio? Decir, sí, tal vez necesitan ya, o cómo van al siguiente nivel esas personas para decir, sí, yo tengo esos problemas, quiero cambiar de chip o de mentalidad, pero no sé cómo buscarlo. ¿Cómo lograría o cómo le ha costado llegar a esa persona ideal que venga acá al espacio? Justamente es con la psicoeducación y con los resultados. En psicoeducación queremos pasar ese mensaje que hay otras formas de vivir, una vida en paz, una vida sana, una vida consciente, tener ese despertar espiritual, tener ese nivel de conocimiento. La conciencia es conciencia, que significa con conocimiento. Wow. Y el autoconocimiento me permite tener conciencia de mi comportamiento. ¿Por qué tengo miedo a hablar en público? Yo tenía que tener miedo, claro, cuando estaba en la escuela, porque no era muy común. Pero si ya estoy en la universidad, si ya tengo un negocio, ya no tengo que tener miedo. Entonces tengo que actualizar el chip mental y es poder abrirse a nuevas oportunidades, abrir la mente, abrir el corazón. Continuamos con los cambios, que es una manera más fácil de hacerla de afuera hacia adentro antes que de adentro hacia afuera. Nos ha dado grandes resultados. Si hacemos un cambio físico, por ejemplo, si a las personas no les gusta el color rojo, pueden usar una prenda de color rojo. Yo tampoco usaba color rojo en labial y ahora me pongo color rojo y me he quedado con el color rojo. También puede ser algo del cabello, porque esto crece rápido. Las uñas, el cabello, yo siempre recomiendo colores, uñas, cabello. Porque depende bastante, ¿de qué depende que uno le guste adaptarse a esos nuevos cambios? Depende mucho de la constancia, porque he visto, en mi caso, por ejemplo, a mí no me gustaba peinarme de ladito. Siempre me veía como diferente, pero empecé a hacerlo, ahora me gusta de este estilo y no me gustaba el estilo, ahora ya no me gusta el estilo que utilizaba hace muchos años atrás. Entonces, ¿de qué depende este cambio? ¿Solo la constancia nada más? Sí, podemos decir, nuestro cuerpo le puede enviar un mensaje al cerebro, a la mente, y también la mente le puede mandar un mensaje al cerebro. Por ejemplo, nuestro cuerpo le va a decir, si ya me pongo tacos siempre, me pongo un vestido más estilo sastre, mi cuerpo le va a decir a la mente, ponte más derechita y tienes que sentirte bien. Wow. Y si me pongo un maquillaje profesional, un peinado profesional, le está diciendo mi cuerpo a la mente, mira, camina bien bonito, porque estás con un vestido, estás con tacos, ya no vas a andar corriendo. Esos mensajes tenemos que aprovecharle a la forma como percibe la mente al cuerpo, al entorno. Entonces, hoy vamos a aprender en este capítulo a incomodar a nuestra mente. Vamos ya un poquito más del tema de la psicología organizacional. Y algo muy interesante que mencionó es el tema del Ikigai. ¿El Ikigai es algo, un estilo de vida o es un término? ¿Qué es el Ikigai? Bueno, es sacado justamente de la filosofía oriental y tiene que ver mucho con la misión de vida. Porque todas las situaciones que pasan desde la infancia, a lo mejor desde que estamos en el vientre de la madre, la infancia, la adolescencia, la juventud, es un proceso formativo para poder encontrar ese Ikigai, ese propósito de vida. Todas esas situaciones, llámense dolor, sufrimiento, lo que le quieran poner, es un proceso formativo para encontrar esa misión, ese propósito de vida, ese Ikigai, y poderse enfocar hacia esa misión de vida que Dios nos ha puesto y tenemos que cumplir con ese propósito. Pero esta filosofía japonesa, ¿a qué edad considera usted que la persona debería encontrar? No existe un tiempo, necesito un cierto grado de preparación para que la persona logre y diga, sí,
Yo a mis años encontré mi razón de ser, mi estilo de vida, no es mi estilo de vida, mi Ikigai, mi Ajá. filosofía de vida, qué es lo que yo quiero hacer. Pero después de muchos tropiezos, considero que estoy donde realmente me hace feliz. Pero a un joven que nos está viendo y que recién se graduó del colegio, por ejemplo, ¿podría encontrar ya su Ikigai o todavía no? Es que todo este proceso que usted lo menciona es un proceso, es parte del proceso. No es que no esté en el proceso. Lo importante es entender las situaciones que se van presentando en la vida como parte de ese proceso mayor. Y cuando yo tenía unos 7, 8 años, yo me iba dando cuenta y me iba deprimiendo que había mucho desorden a nivel administrativo en mi casa. Entonces yo decía, hay dinero, pero la administración está terrible. Luego fui creciendo y en la escuela empiezan a enseñar un poco más sobre el país, sobre el gobierno y esto. Yo dije, no puede ser, porque es mi casa en más grande. Y me empezaba a deprimir. Y yo decía, hay algo grande en mí, hay algo grande en mí. No entendía mucho, pero lo que se trata es de identificar todo esto como un proceso, como parte del todo, parte de esa misión grande. En su caso, por ejemplo, usted hoy se siente ya como realizado, ya con su propósito de vida, con su Ikigai ya identificado, pero todo lo que ha vivido, esas vivencias han sido parte de ese proceso formativo para llegar a este momento. Pero no hay una edad en sí para que la gente encuentre su Ikigai específicamente, o sí hay una edad. Hay niños justamente que ya están enfocados y están enrumbados para allá, y me recuerdo el caso de una niña de 8 años que ella dijo, a mí me va a quitar vida estar estudiando. Así que se dedicó a su propósito de vida, cuidado medioambiental, exclusivamente cuidado del agua, y ella daba conferencias a nivel mundial para el cuidado medioambiental, cuidado del agua, y en su conferencia justamente decía, ustedes viajaron en avión, eso consume un montón de energía, un montón de agua. Entonces, miren que no hace falta una edad, pero sin embargo es ese despertar espiritual. No todos nacemos en el mismo nivel de despertar, del mismo nivel de conciencia en diferentes áreas de la vida. Hay personas que a nivel de abundancia pueden ser que tengan mucha abundancia económica, mucha abundancia de salud. Entonces, se trata, en lugar de juzgarse, de poder ser conscientes y mirar hacia adentro sin juzgarse. A ver, en este nivel yo voy aquí. Y siempre compararse con el yo de ayer, antes que con el entorno, porque no tenemos las mismas condiciones todos. Pero como padres, ¿cómo podemos guiar a nuestros hijos? Porque si bien es cierto, hoy en la actualidad, y desde mucho tiempo atrás existían los test psicológicos para ver para qué eres apto, y depende de eso tú puedas estudiar una carrera universitaria. Pero ¿cómo como padres podemos nosotros ir guiando poco a poco a nuestros pequeños para que puedan encontrar, se podría decir, antes de ingresar a una universidad, su Ikigai? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede guiarles a que abran la mente. No es que el papá fue frustrado médico, entonces aquí tú estudias medicina o arquitectura. Eso siempre pasa, ¿no es cierto? Muchísimo. Y eso es fatal porque los hijos dicen, ya, yo voy a estudiar, ya me gradué, pero ahorita me cambio de carrera, voy a seguir comunicación social, voy a seguir psicología, ya soy arquitecto, ingeniero civil, que no son carreras tampoco facilitas. Entonces, se trata de más bien soltarles a los chicos para que puedan ir identificando, por ejemplo, a nivel de deportes, a nivel artístico, ponerles en todos los deportes. Entonces, luego va a identificar a cuál le gusta. Dentro de las áreas también, de las áreas de las ciencias. Más bien los niños tienen la oportunidad de aprender, de que los lleven al zoológico. Ellos son los que tienen que estar paseando y visitando para que tengan la mayor cantidad de conocimiento y ahí puedan mirar el interés que tienen. En lugar del padre decirle anda a estudiar arquitectura. Entonces, que el niño tenga la mayor cantidad de experiencias y ahí pueda ir identificando. O sea que como aprendizaje sería tal vez regalarles cuadernos donde pinten, regalarles un instrumento musical, llevar al zoológico, Sí. que experimenten el mundo
practicar algún deporte, tenis, básquet, cualquier deporte que todos ellos... los deportes y luego va a ir Exacto. identificándose. Qué interesante, sintiéndose qué libre. interesante eso. Eso me gusta mucho porque a veces, como usted dice, son profesiones frustradas posiblemente de los padres que se le transmite a los jóvenes. Y claro, ahí es como cuando no logran o se aplaza el tema de encontrar su Ikigai. Entonces, este tema me parece súper interesante. Ahora, ¿cómo nosotros trasladamos? O sea, a través del Ikigai nosotros inclusive podemos encontrar buenos profesionales o formar nuevos profesionales. De ahí entra la psicología organizacional, ¿verdad? Claro, sí, porque lo más importante en las empresas son las personas y hablamos de que las personas estén felices haciendo el trabajo. Esto los hace más productivos y los hace más felices, es decir, que van a rendir más con menos energía. Que se trata de eso justamente la psicología organizacional, trata de que la persona pueda ser más feliz, rendir muchísimo más sin mayor esfuerzo. Porque hay un dato estadístico que dice que la mayoría de trabajadores en las empresas están ahí porque les toca, más no porque realmente son felices en ese puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo la psicología organizacional a través de las personas que les toca estar en ese puesto de trabajo hacen que sea un ambiente de paz? Claro. Bueno, el Ministerio de Trabajo a través de normativa ha intentado hacer todo esto. Sin embargo, no se logra mucho porque lo que tenemos que mirar es el chip mental a nivel no solo de colaboradores, sino también de empresarios, para que ellos puedan mirar que las ideas están en el equipo de trabajo y la fuerza para ejecutar esas ideas, para solucionar los problemas del mundo, también están en el equipo. Y que las empresas que más se dedican, que más enfoque le ponen al clima laboral, por ejemplo Google, son empresas que no lo hacen solamente porque son buena gente, porque tienen un corazón grande, lo hacen porque van a tener mayor rendimiento laboral con menor esfuerzo. Y miramos cómo Google tiene piscina, ping-pong, cafetería, fútbol, tiene absolutamente todo. De hecho, aquí también en el Ecuador hay unas empresas que tienen la oportunidad de asistir a una empresa que son bastante disruptivos en ese campo y tienen mesas de billar, mesas de ping pong, inclusive para bajar de un piso al otro utilizan un tobogán, caen en una piscina de pelotas. Entonces, súper interesante esta forma diferente de poder como que desestresarle y ofrecer una alternativa diferente al colaborador para que explote su máximo potencial. Ahora, dentro de este campo de la psicología organizacional, que es su enfoque, ¿cuáles han sido los mayores retos que ha tenido para lograr que las empresas cambien ese chip? Porque en temas de emprendimiento podemos observar, y la mayoría de emprendedores están en ese proceso de nacer, crecer y expandirse. Antes de expandirse no logran cambiar ese chip y dicen, no, yo no necesito que mi personal tal vez tenga este tipo de alternativas psicológicas para ayudarle al colaborador. Entonces, ¿cómo logran ese cambio para decir, sí, es necesario porque van a obtener esos resultados? ¿Han tenido ustedes de experiencia como empresa? ¿Y cuáles han sido los resultados que han aplicado y han obtenido al aplicar esto? Claro, es la rentabilidad, que al final eso es lo que le interesa al empresario, ver la rentabilidad. Menor esfuerzo, mayor rentabilidad, porque los colaboradores son los que crean las ideas. Y yo suelo decirles, necesitamos, queremos, en el nombre del empleado que esté ahí medio cansado, queremos tener Pablo para mucho tiempo. No queremos un Pablo para hoy y mañana. Entonces, y más como emprendedores en donde están haciendo polifunciones, se necesita más ese pensamiento estratégico, ese pensamiento creativo, ese pensamiento que me permita solucionar problemas. Entonces, se trata de mirar más allá y de trascender. Porque si estamos haciendo un trabajo de 12, 14 horas al día, lo único que se va a lograr es cansancio más que productividad. Y hay mucha diferencia entre estar ocupado y ser productivo. El que está ocupado está pensando en que el piso está manchado. En cambio, el que es productivo está creando soluciones para el mundo. Entonces, es mirar más allá, es tener ese pensamiento estratégico que va más allá de las actividades operativas. Lo que he visto en algunas de las empresas es que limitan bastante al colaborador. Como que te contratan para una sección tal vez operativa y no se les permite tal vez
que su aporte contribuye al mejoramiento o cambio de algún proceso dentro de una empresa. Y eso es lo que hacen las empresas disruptivas, es decir, ellos le toman en cuenta el punto de vista porque el operador está directamente trabajando con una maquinaria. Él sabe cómo funciona el proceso y él a través de su experiencia puede tal vez dar opciones de mejora de los procesos, pero a veces no se lo considera porque el propietario, el emprendedor dice no, ese es mi proceso establecido y tal vez sea una forma en la cual retrasa los procesos de producción. Entonces sí he visto que no se les toma en cuenta cómo invitar al emprendedor a que tome en cuenta y considere el punto de vista de sus colaboradores para lograr la transformación y el crecimiento empresarial. Ahí igual volvemos al tema del chip mental, expandir porque todos son un solo equipo. Muy bien. Y aquí hay una sola meta, que es justamente solucionar ese problema del mundo para que todos se sientan comprometidos, porque se sientan identificados con esa empresa. ¿Cuál es su misión? Su misión en el caso de Vida Consciente justamente es transformar vidas, pero tenemos que empezar desde cada uno de los colaboradores, así que todos tienen que pasar por el proceso. Y me recuerda el caso que usted menciona, me recuerda el caso de Palmolive, para el tema de la pasta dental. Al inicio no era el tubo con la pasta dental, y justamente un guardia de seguridad estaba ahí mirando y analizando todo y dijo, ¿qué tal si le ponemos en un tubo? Miren que la solución, y hasta ahora se mantiene en un tubo, la pasta Colgate, y es gracias a poder escuchar, como usted mencionaba, es a todos los colaboradores, porque cada uno tiene una visión diferente del mundo y son infinitas las posibilidades de poder solucionar un problema. Se trata solamente de abrir la mente. Ok, y mire, aparte de eso también viene otra consecuencia aparte del tema organizacional y es el estrés. El estrés laboral. El estrés laboral, exactamente. Cómo a través de la psicología organizacional se ayuda a disminuir el estrés, porque el estrés es una enfermedad silenciosa. Total. Causante, dicho sea de paso, del 95% de las enfermedades. Exacto. Entonces, ¿cómo logran identificar ustedes y cuál sería como que un tip también adicional para que las personas puedan aplicarlo en su casa de tanto estrés que están acumulados en el trabajo y posiblemente el dueño de la empresa ni siquiera se dé cuenta? Porque, claro, uno como colaborador dice, no, yo no me voy a quejar porque por miedo a que me despidan. Entonces, si les pasa eso, ¿qué recomienda usted que pueda la gente hacer de diferente para manejar este tipo de estrés laboral? Claro, una de las cosas importantes son las pausas activas. Media mañana o media tarde, cada 2 horas se recomienda. Hay las técnicas Pomodoro también. Pero lo que funciona súper bien son pausas activas. Que de paso en esa pausa activa, yo suelo levantarme, hacemos ejercicio, pero también vamos por un café, vamos por alguna golosina. Esto ayuda a oxigenar el cerebro y también a mover el cuerpo. Recordemos que el cuerpo también le habla a la mente. Entonces necesitamos tener esa pausa activa, esa recarga. Otra cosa súper importante es la siesta de mediodía. 20 minutos, 30 minutos de hacer una pequeña siesta. Y bueno, si no tienen 20, 30 minutos, porque el colaborador lo que aprovecha es irse a hacer una compra, enviar mensajes, lo que pueden hacer es 5 o 10 minutos. Pueden cerrar los ojos. Qué interesante, me gusta mucho. Ojalá den 2 horas. Venga a trabajar, por favor. Ojalá den 2 horas. Eso hace las personas más productivas. Estamos hablando de productividad, enfocándonos en la productividad. Muy buen tip para incrementar la productividad de las empresas. Sí. Que aquí no ha pasado, o sí hay casos en los que pueden dormir los colaboradores aquí en el Ecuador. No se ha conocido de este tipo de casos acá en Ecuador. Sin embargo, lo que sí estamos promoviendo desde Vida Consciente, justamente mayor productividad con menor esfuerzo. Me encanta todo lo que estamos trabajando aquí en Vida Consciente. El tema de saber cómo a través de la psicología organizacional nosotros podemos transformar vidas, transformarnos nosotros mismos, que realmente ese es el objetivo para vivir con plenitud. Y algo que también he visto que hace Vida Consciente y quisiera que las personas que nos están viendo en este momento, es el tema de las energías. ¿Qué tan importante es tener una buena energía para realizar las cosas? Porque sabemos que
el nivel de energía va en función a cómo tú te sientes, ¿verdad? Si saliste peleado con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con el perro, con el gato de la casa, esa energía tú la llevas al trabajo y no vas a tener un día productivo. Entonces, vamos un poquito a introducir en este mundo energético y cómo a través de vida consciente ustedes logran. Son las frecuencias vibratorias. Exactamente, las frecuencias vibratorias. Porque a veces las personas creen que esto de energías, esto de frecuencias tienen que ver con el diablo. Y dicen, ay no, esto es del diablo. No es ciencia. Bueno, se habla de la física cuántica, de la psicología cuántica, en donde se han visto estudios, inclusive que sacan una pequeña muestra de un hígado sano de una persona que es meditadora y le ponen al enfermo. Wow. Inmediatamente se expande y sanan estas células sanas del enfermo. De hecho, solo el compartir estos espacios, cuando las personas entran a un espacio, pueden sentir esa frecuencia. ¿Frecuencia energética sería o vibración energética? Frecuencia vibratoria. Frecuencia vibratoria. Pero esa es energía, porque cuando ya se descubrió el quartz, antes era el átomo, luego ya se descubrió que el átomo estaba compuesto de 1000 partículas llamadas quartz. Entonces ahí hubo una revolución científica, porque ya no era la mínima expresión de la materia el átomo, sino el quartz. Y por eso viene quartz quantum, que viene que ver con la cuántica, que viene que ver con la energía y con la frecuencia. Y hablando de frecuencias vibratorias a nivel del cuerpo, hay aparatos medidores de frecuencia. Y en Estados Unidos hicieron un estudio en un hospital de oncología, enfermos de cáncer. Todas las personas estaban con menos de 200 en frecuencia vibratoria. Estamos hablando de personas con ira, miedo, vergüenza, temor, culpa. Y estas frecuencias eran menores de 200. Está respondiendo justamente a lo que usted menciona. Cuando las frecuencias son más altas ya empieza la neutralidad, la alegría, el amor, la paz y la iluminación, que es lo más alto en frecuencias vibratorias. Por eso en la Biblia justamente dice que la paz sea tu guía. La paz, el amor se vende más, la alegría se vende más, pero la paz está más arriba. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que las personas dicen, no entiendo por qué, pero me inspira paz. A veces me quedan mirando así las personas y yo digo, ay Dios mío, ¿qué será? ¿Tengo algo mal? Y dicen, disculpe, lo que pasa es que me inspira paz y por eso la miro, no es nada mal. Entonces, pero ¿cómo llego a ese nivel de frecuencia vibratoria? ¿Siempre un ser humano debería estar en una frecuencia vibratoria alta o a ver en los casos en que va a haber una frecuencia vibratoria baja? ¿Cómo se mide y cómo se logra tener una frecuencia estable de ser el caso? Se trata de, el cuerpo ayuda muchísimo, oración, meditación en la mañana, en la noche, pero sobre todo se trata también de vivir una vida íntegra. De lo que pienso, lo que hablo y lo que actúo. Porque si yo no tengo esta vida íntegra, entonces voy a estar estresada, me van a ver esto, me da estrés, me preocupo, me da vergüenza, que me tengo que cambiar de color de cabello porque se me va a ver una cana o algo. Entonces, en ese que me pongo la máscara, me quito la máscara, me genera un estrés, me genera un miedo, una vergüenza. Y estas son frecuencias bajas. Entonces, lo más importante es tener una vida íntegra. A lo mejor para alguien puede decir, no es tan fácil. Podemos ir del cuerpo a la mente también. Y esto es con mantener un cuerpo saludable. Ejercicio físico, dieta saludable, una buena calidad del sueño. Poder tener pensamientos de bien y no de mal, dice la Biblia. Que si vamos a pensar o hablar mal, es mejor que no hablemos. Se trata de no envenenarnos tanto con las palabras. Bien, miren, estamos aprendiendo bastante esto de las frecuencias vibratorias, me parece súper interesante y creo que así es una forma, una alternativa en la cual nosotros podemos rendir mejor en el trabajo, porque siempre en los trabajos es los típicos chismes, ¿verdad? Sí. O sea, esas serían frecuencias vibratorias bajísimas, ¿cierto? Sí. Pero eso es lo que les entretiene. O sea, ¿cómo va esa mezcla de lograr que no pase demasiado? Porque inclusive quita productividad a la empresa. Sí, lo más importante ahí es, y eso tiene que ver con la autoestima, que tenemos autorización para hablar de uno mismo. Y yo puedo contar de un chisme, puedo contar un sueño que me parecía tan chistoso. Me encanta jugar con los niños, pero este tiempito no he tenido tiempo. Y me recuerdo que en el sueño un niño me decía, me pica la muela. Y yo le decía, vamos a hacer dos cosas.
le voy a cortar el pico a la muela para que no te pique. Entonces, miren cómo yo puedo reírme de mí misma. Y la invitación es a eso, porque tenemos todo el derecho y la libertad de hablar, pero de cada uno de uno mismo. Porque recuerden que si no vamos a hablar bien, es mejor no hablar, dice la Biblia. Entonces, para evitar esto, porque siempre los chistes tienen un objetivo y tienen una particularidad, es burlarse de alguien. Ujú. Entonces, cada uno puede burlarse de sí mismo y así no hay afectación. Pero siempre en los trabajos pasa que por llamar la atención o por ser el más chévere del grupo, tú haces burla. Aquí sería importante que pueda guiarnos con unos tips para las personas que ahora les dicen el bullying o Acoso laboral. o acoso laboral. ¿Cómo podrían manejar las personas tanto para no ser acosadas laboralmente y otra para manejar si son acosadas laboralmente? Y justamente el Ministerio ha emitido un documento que hay que cumplirlo hasta el 19 de noviembre, así que todos los empresarios y emprendedores ya saben. Aquí hay que mantener ocupada la mente en ese propósito mayor, en que cada colaborador sepa que es parte de un engranaje grande dentro de la empresa y también poder fortalecer vínculos afectivos dentro de los colaboradores, por ejemplo, los equipos de fútbol. Por ejemplo, hay cierto tipo de actividades que se pueden ir haciendo en las pausas activas. Algunas competencias internas, por ejemplo, ya mismo viene la Navidad, lo de villancicos, o sea, articular y aprovechar para fortalecer esos vínculos afectivos con lo que es los valores de la empresa. Y aquí hablábamos y decíamos, el valor de vida consciente es justamente despertar esa conciencia de los usuarios, de los pacientes, más no decirle haga esto o no haga esto. Y justamente algún compañero le dijo qué hacer a la persona. Entonces, claro, ahí fuimos a los valores de vida consciente y dijimos, ¿verdad? Los valores son estos, porque si la persona es consciente, él es responsable. De un sí o de un no, él es responsable. Nosotros no somos responsables. Hacemos de guía para que despierte conciencia. Se trata también de que el empresario pueda despertar esa conciencia para que todo el equipo de colaboradores pueda vincularse, identificarse con los valores de la empresa. pero ¿cómo lograría que, por ejemplo, si existe un bullying laboral dentro de una empresa, cómo no me afecta? O sea, ¿qué tip usted puede recomendar a la gente porque casi hasta que la gente tome la decisión de querer transformarse emocionalmente, sí es un proceso? Entonces, pero la mayoría de las personas que yo quiero así los resultados. Entonces, ¿qué recomendaría a la audiencia? Es que está teniendo un acoso fuerte laboral, mucho bullying, muchas bromas por parte de hacerlo para que no le afecte, porque inclusive eso luego causa estrés, depresión y bueno, todas las enfermedades emocionales. Ahí me recuerda un tema muy importante que es el yo conocido y el yo desconocido. Cuando hay ese bullying, recuerden que la vida es como un espejo. Si yo le juzgo a alguien, lo que no me gusta del otro es lo que no me gusta de mí mismo. Y hay una técnica que se llama ventana de Johari, en donde se puede ver el yo conocido y el yo no conocido. Uh-huh. Y ahí miramos, y ese ejercicio me permite mirar los defectos y poder hacer que el individuo, que el colaborador sea responsable. Y ahí nos damos cuenta que no se trata de un problema de enemistad, sino de autoestima de la propia persona que hace bullying. Yeah. Esa herramienta de ventana de Johari, el yo conocido, el yo desconocido, me permite poder mejorar ese clima laboral desde la conciencia de cada uno. Y es un trabajo que se hace de manera grupal. No necesita ahí con cada persona. Se llena una matriz y se hace un informe y una evaluación. Qué interesante. Miren, ya escriban bien el nombre. Ventana de Johari. Ventana de Johari, para que ustedes lo googleen también y puedan ustedes ver cómo les puede ayudar. Vamos ya a finalizando ya este podcast, hablando muchísimo del emprendimiento. Sabemos que ya existe el estrés laboral, claro que sí, pero también existe el estrés del emprendedor, porque sabemos que ser emprendedor no es fácil. El emprendedor tiene que pagar facturas, tiene que ver la nómina, o sea, hay mucho estrés. ¿Cómo consideraría que dentro de su campo
lograr minimizar ese nivel de ansiedad o que maneja un emprendedor cuando está inclusive en sus etapas iniciales. Sabemos que también cuando no hay bajas, están bajísimas las ventas, cómo lograr a que el emprendedor esté energéticamente hablando estable para que pueda dar las soluciones a ese problema o a esa situación. Bueno, lo primero es, y para todas las personas, no solo emprendedores, es las técnicas de autocuidado. Necesitamos cuidar el cuerpo, porque si no hay energía se acabó la empresa, se acabó el negocio. Entonces, hay que cuidar el cuerpo, buena nutrición, física, mental. Tenemos que hacer ejercicio, descanso de calidad. El emprendedor es el creador, es el estratega. Entonces, hay que cuidar. Si no cuida el cuerpo, puede desaparecer, puede quebrar la empresa. Lo primero es cuidar. Entonces, el pensamiento estratégico. El emprendedor debe salirse de ese enrollo operativo y trascender, empezar a juntarse con personas que estén de otro nivel hacia donde él quiere llegar. Es decir, subirse dentro de la escalera del crecimiento empresarial. Porque si se queda pequeñito le va a tocar hacer tantas cosas. Y ahí se va a cansar. Lo único que va a lograr es cansancio. En cambio, si empieza a crecer, va a empezar a delegar. Entonces, la recomendación es cuidar su cuerpo físico, cuidar su bienestar emocional y empezar a crecer a nivel empresarial. Y aquí es muy importante porque la mayoría de emprendedores, el mayor problema que tienen es la falta de visión. Que se ponen un negocio, un emprendimiento, tal vez porque mi amigo lo hizo, pero posiblemente el amigo sí tenga la visión y el emprendedor nuevo no tenga la visión. Entonces, ¿cómo lograr que esa visión se imparta o se quede o la practique o la desarrolle el emprendedor a través de la psicología? Justamente me recuerda ese tema yo estuve en la feria que ustedes, en la rueda de negocios que hubo, y justamente estaba Marquito, que próximamente le van a mirar, y justamente Marquito decía, el tema, la mayoría de emprendedores dicen que es el dinero, y él decía, no es el dinero. Entonces, se trata de trascender, se trata de ir más allá porque si se queda el empresario pequeño, ahí se ahoga. Lo que queremos es juntarse con otras personas que lo hayan logrado, trascender de ese espacio pequeñito. Es decir, como es parte de un proceso inicial. Eso está muy bien. Pero tenemos que subirnos como empresarios, como emprendedores, como seres humanos, subirnos a la escalera del crecimiento. Es la única manera. Crecer siempre, como personas, como profesionales, como empresarios. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos finalizando ya este podcast. Algunas palabras, algunas redes sociales para que la gente le pueda seguir. Diseñado justamente para transformar las vidas, para transformar la mente, para inspirar desde el momento que entran. Cuando aquí brindamos un café, un caramelo, una tarjeta, es justamente para inspirar. Queremos que todas las personas sepan que hay otras formas de vivir. Una vida en paz, una vida sana, una vida consciente, más productividad con menor esfuerzo. Para los empresarios que no lo creen, es un reto muy interesante. Pruébenlo. Estamos justamente en la Pichincha y Montúpar esquina, a una cuadra del Tía, en Sangolquí, y pueden visitarnos. Nuestra página web es vidaconsciente.org, las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, también como Vida Consciente. Y soy Verónica Zarango. Me encanta ayudar a emprendedores, sobre todo mujeres, porque hay mujeres muchísimas que emprenden, pero que a veces se sienten solas por las situaciones de la vida. Así que gracias por la confianza, por la invitación. Estas puertas están abiertas para todos los temas de negocios. ¿Y ya para qué? La salud emocional es importante. Si tenemos la salud emocional, ¿ya para qué necesitamos más? Así que muchas gracias a todas las personas que nos han estado viendo el día de hoy y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.